Muy buenas familia, ¿cómo están? Espero que súper bien y con un alto riesgo de mejora, que de eso va el vídeo de hoy, de cómo mejorar. En realidad, el título de la formación, del compartir, ¿no? De este diálogo, de alguna forma, aunque esté hablando yo, pero al final pues trato de dialogar contigo y espero también por ver tus comentarios y qué opinas y todo eso. Pero va de eso, de cómo el coaching puede mejorar no solamente tu vida, sino también la vida de los que te rodean. Yo creo que es muy importante, ¿no? No todas las filosofías, doctrinas, terapias, filosofías ayudan, ¿no? Impactan de alguna forma a la gente que te rodea. Evidentemente hay muchas enfocadas en una mejora personal y el coaching también, evidentemente, tiene un foco de mejora personal, pero hay poco de mejora personal si no somos capaces de impactar también hacia afuera, ¿no? Una forma de cambiar el entorno, una forma de cambiar las cosas que nos rodean es a través, evidentemente, de cambiarnos a nosotros mismos. Y digo evidentemente porque es aplastante el concepto, aunque bien es cierto que por alguna trampa que nos queremos hacer las personas, hay esa falta de asumir esa responsabilidad, ¿no? Yo a veces he preguntado durante estas más de 3 décadas dando cursos y conferencias, he preguntado cuántas personas quieren que cambien cosas, ¿no? ¿Cuántas personas les gustaría que cambiaran cosas en su entorno? Ya sea en tu país, en el trabajo, en la familia, en cosas, ¿no? Que a quién le gustaría que cambiaran cosas. Y todo el mundo levanta la mano. Yo. Perfecto. ¿Quién está dispuesto a cambiar? Y como que ya las manos empiezan a bajar y a sentir un peso, ¿no? Porque el peso de la responsabilidad pues es grande, ¿no? El peso de la esperanza en que los demás cambien. Y ya después yo ya sí eso, ya cambiaré, pues es como muy fácil decirlo, pero asumir la responsabilidad del cambio no es tan fácil. Y no es tan fácil, pues posiblemente porque tampoco nos enseñaron. Yo creo que una de las cosas que coaching vino a mostrarnos es una forma, o al menos como yo entiendo el coaching, y bajo el paraguas del método Diamond, es como el coaching viene a traer a mi vida la responsabilidad de mis resultados y en consecuencia la responsabilidad de los cambios que quiero tener a mi alrededor. Por eso creo profundamente en eso, en que el coaching puede ayudarme a mejorar y como consecuencia directa además a mejorar la vida de los demás. De hecho, uno de los apartados de los 7 puntos del sistema del método Diamond habla de la oportunidad. Y es un concepto muy amplio, no vamos a desarrollarlo aquí. Es un concepto muy amplio, pero hay una pregunta ahí muy poderosa, que ahora hablaremos de eso un poquito más, que es, pues, ¿cuánta gente se va a ver beneficiada por tu propio proceso de transformación? El coaching tiene que transformarte. Si no te transforma, es decir, si no desafía lo que estás siendo hoy para ser otra persona distinta, y normalmente mejor, ¿no? Me decía hace poco una persona, todos los cambios son buenos. Digo, hombre, pues yo conozco gente que antes no fumaba y ahora fuma. Moviendo le ha ido el cambio, o sea, como un retroceso, ¿no? Yo creo que el ser humano es el único ser vivo que es capaz de retroceder en su evolución, no me cabe la más mínima duda. Y lo vemos ahora, ¿no? Con ideologías absurdas en contra de la propia naturaleza del ser humano y en contra de la libertad y de muchas cosas. Digo, qué barbaridad. A veces siento que hemos topado contra nuestro tope de crecimiento y estamos para atrás como para volver a, yo que sé a qué, ¿no? Pero definitivamente creo que el coaching nos puede situar muy bien en un punto de partida de decir, hey, ¿qué me gustaría que cambiara en mi vida? Y a partir de aquí, ¿cómo puedo mejorarla? Y yo creo que aquí hay un concepto muy fundamental que tiene que ver con primero con darse cuenta, con ser consciente de que quiero provocar un cambio y de que el cambio depende de mí. Yo creo que esto es uno de los puntos extremadamente fundamentales, ¿no? Hasta que yo no acepto eso, esto es como este ejemplo que te voy a poner, yo por lo menos lo he escuchado muchas veces, no es mío de ejemplo, lo he escuchado muchas veces, lo he leído en libros y seguramente tú lo has escuchado, ¿no? De pues la típica persona que de repente pues tiene 5 o 6 relaciones, ¿no? Imagínate esta gente que dice, ah, ya me he casado o he tenido 5 parejas, ¿no? Y las 5 son malas, ¿no? Por no usar la palabra fuerte. Y de repente, pues como que toca mirarse al espejo, ¿no? Y decir, ¿y si el tonto soy yo? ¿No? Y si resulta que el que tiene un patrón que está fastidiando las
5 o 6 relaciones anteriores soy yo y no tiene nada que ver con la otra persona, ¿no? Y así pasa con todo, ¿no? Porque al final repetimos patrones, ¿no? Yo creo que las cosas que nos van pasando son una muestra evidente de cómo estamos funcionando a nivel interno. Y si los resultados que estamos obteniendo no nos están gustando, pues tenemos que mirarnos al espejo, ¿no? Yo creo que de hecho, hay una parte muy importante en el método Diamond que tiene que ver con mirarse al espejo, literal, además, de alguna forma, ¿no? Y empezar a darse cuenta, para mí esto fue muy terapéutico. Yo recuerdo, hará de esto, hijo, ¿de qué año sería? Año 99. Año 99, ya llovió de esto, ¿eh? Año 99 yo tuve un confrontamiento conmigo mismo delante de un espejo, ¿no? Yo me acuerdo que me senté en el suelo, sin entrar en detalles hoy, pero me senté en el suelo en un campo que tienen mis padres y agarré un espejo del cuarto de baño de la zona de la piscina y tal, y me lo puse allí en el suelo. Y empecé a hablar conmigo, ¿no? Además me acuerdo, solo recuerdo que empecé diciéndome, tú y yo tenemos conversaciones pendientes desde hace mucho tiempo y de hoy nos sale que nos libremos, que te libres de que tú y yo hablemos, ¿no? Me estaba hablando a mí. Pero qué potente fue aquella conversación. De hecho, fue un momento crucial en mi vida. Pegué un montón de giros, tomé varias decisiones muy fuertes en mi vida y a partir de allí entendí el poder de mirarse al espejo y de darse cuenta de lo que no está funcionando, empezar un proceso de cambio, que para eso viene el coaching, y de alguna forma pues asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que sí, que definitivamente el coaching tiene mucho que aportarnos para cambiar y para impactar la vida de los demás porque nos desafía. Y yo creo que esta es una de las palabras también claves, ¿no? Ya no solamente darse cuenta, ser conscientes y asumir la responsabilidad, sino también esa parte de reto, ¿no? De decir, si yo no tengo una razón que me moleste lo suficiente o que me desafíe lo suficiente como para provocar un cambio, pues no lo voy a hacer, ¿no? En uno de mis libros, lo he mencionado en varias ocasiones, incluso últimamente creo que varias veces en historias, en las redes y en algún vídeo que otro, hay una frase en mi libro Ale el patito surfista que dice, hay vidas que duelen lo suficiente para estar todo el día hablando de ellas y quejándose, pero no duelen aún lo suficiente para dar una palmada en la mesa y cambiar esa vida. Entonces hay muchas vidas que están en ese límite de dolor, ¿no? Un dolor soportable. Esto es como cuando tienes un dolor, yo no sé si tú has tenido alguna vez un dolor físico soportable. Cuando digo soportable es que normalizamos y nos acostumbramos al dolor. A mí me ha pasado con intervenciones quirúrgicas que te he tenido que buscar para tratar de solucionar esas dolencias, esos problemillas que había en mi salud física. Y que eran abordables desde un punto de vista quirúrgico, ¿no? Pero ¿cuántas veces otros no? Otros dolores se han abordado desde otros lugares, pero me imagino que te ha pasado, ¿no? Que dices, estoy acostumbrado, qué sé yo, cosa muy simple, ¿no? A que me duele el cuello, que tenga contracturas, y llevo tantos años que estoy acostumbrado, ¿no? Hay gente que se acostumbra al dolor de rodilla, que se acostumbra al dolor de estómago, que se acostumbra al dolor de cabeza. Y cuando digo que se acostumbra, no digo que lo ame, que lo desee y que lo quiera. Por Dios bendito, nadie quiere un dolor en su vida, de ningún tipo, pero se normaliza. De hecho, está tan normalizado el estar mal. Esto es una frase que digo también en otra de las formaciones que tenemos, ¿no? En la especialización de Health Coaching, de coaching para la salud y el bienestar, cuando decimos que lo normal, yo muchas veces pregunto en esa especialización de coaching, pregunto, ¿es normal para el ser humano estar enfermo? Todo el mundo dice, no, no, no. No es lo normal. Digo, pues sí es lo normal, porque más del 80%, 85% está enfermo. Entonces es lo normal. Lo normal significa que la mayoría lo están. Lo que no es natural. Lo natural es que estuviéramos sanos. Lo natural en el ser humano es la libertad. Lo natural en el ser humano es la prosperidad. Lo natural en el ser humano es la evolución constante ¿sabes? Y estar siempre creciendo y evolucionando y ta, ta, ta. Y lo natural en el ser humano es soñar, y lo natural en el ser humano es luchar por nuestros sueños. Eso es lo natural y estar sano también. Lo normal es mmm, la enfermedad, pero más allá de eso, lo normal ya en lo que nos afecta hoy, hablando de coaching, lo normal es la queja, lo normal es la, 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 el acomodarse a la incomodidad, ¿cómo decirlo? Cuando dices, estoy sentado en un sofá que me está fastidiando la espalda,
pero me he acostumbrado a estar aquí, ¿no? He normalizado eso. Y yo creo que una de las cosas que al menos el coaching hizo conmigo, y he visto ya en cientos, literal cientos ya de personas, no voy a exagerar como algunos que dicen, ya he visto 1 millón de personas y millones. No, yo no, pero sí son cientos, más de 3 décadas da para mucho, de poder haber trabajado con muchas personas y me doy cuenta de eso, ¿no? De gente que me han dicho tantas veces, ¡wow! No me gusta mi vida y tal, y se la pasan así, y digo, bueno, ¿y qué te impide, no? ¿Qué te impide dar un paso para cambiar? Y ahí descubrí algo muy importante. Descubrí que nos falta en muchos casos tener a alguien que nos rete lo suficiente porque aun asumiendo la responsabilidad del cambio y aun dándote cuenta que quieres cambiar cosas, estarás de acuerdo conmigo que a veces no es suficiente. A veces nos hace falta un espejo externo, un acompañante externo, alguien que en este caso yo te invito a que sea un coach, pero que a veces es un amigo o una amiga y ya está. Quiero decir que no tiene que ser de una forma profesional. A veces cuando estoy hablando con algún alumno de coaching, del máster o de algún otro programa de coaching, le digo que el coaching puede ayudar a mucha gente a tirar para adelante y a desatascar muchas cosas en su vida, incluso puede ser terapéutico, pero que un par de cervezas con un amigo o una amiga a veces desatasca más que 15 sesiones de coaching y que 65 de psicología, ¿no? O sea que a veces un café, un vinito, una cena con unos amigos, pues es extremadamente terapéutico. Yo creo que se produce un cambio en el momento en que sentimos un clic por dentro, un clic que tiene que ver con ese desafío, ¿no? Eso que dice, wow, ahora de repente ya me di cuenta de lo que necesito cambiar, de repente yo asumo que el cambio me pertenece a mí, que es algo que yo tengo que hacer por mí, y en ese momento yo acepto el reto del cambio, porque cualquier cambio es un reto, es un desafío, es un, es un empujón a sacarte de esa zona de comodidad para empezar ese proceso evolutivo. Y yo creo que aquí, y te invito a una cosa, yo creo que aquí, a la hora de elegir un buen coach, yo te diría que tuvieras en cuenta 3 cosas. Te lo digo esto como muy rápido, ¿no? Porque hoy también vivimos una explosión de coaches y de formaciones en coaching, cosa que creo que es muy buena, a pesar de que podría ir en contra de mi propia, o sea, quiero decir, lo que yo hago, porque yo al final vendo coaching y tengo programas de coaching y vendo máster en coaching y yo vivo de esto. Pero, y uno podría pensar, ay, cuanto más sol esté, mejor. Pues yo creo que no. Primero porque el sol sale y calienta a todo el mundo de forma, ¿cómo se dice? Justa, ¿no? Y ya depende de cuánto sol quieres tú para ti y cuánta estrategia tengas. Pero yo creo definitivamente que cuanto más opciones haya, es mejor. Si bien es cierto que a veces uno se vuelve loco, ¿no? Decía hace poco una historia en redes y esto es literal, ¿no? Porque mucha gente me llama y me dice, Pepe, me quiero formar en coaching y he puesto en Google, yo cuando escucho, y he puesto en Google, digo, ya la hemos liado. Ya la hemos liado porque ya vienen con la cabeza retorcida, o sea, quiero decir, como con mucha confusión, ¿no? Porque hay mucho. Y tiene muchas cosas buenas y tiene cosas que no son tan buenas. No, yo te digo que muchas veces para elegir un buen coach, pero fíjate, incluso un buen amigo, ¿no? Para estar, o un buen terapeuta, saca si quieres la palabra coach aquí, ¿no? Vas a elegir un buen psicólogo, un buen terapeuta de gestal o un buen hipnoterapeuta o lo que sea, cualquier cosa que quieras que te acompañe, ¿no? Y digo que hay que tener como algunas cosas que tienes que tener en cuenta. Yo creo que una de las primeras es que tú sepas que la persona tiene una metodología. Yo creo que esta es una de las claves. Porque por mucho que tú tengas conciencia, asuma la responsabilidad y sientas un reto y tengas un coach que te motive, que te desafíe, que te moleste, que te toque las narices lo suficiente para empezar a cambiar, a pesar de eso, como el coach no tenga una metodología, una forma de cómo se hacen las cosas, pues yo creo que además esto mm, es la diferencia entre un coach bueno y un coach minundi. Em, la metodología. Pero esto no en el coaching, en cualquier profesión, ¿no? Tú encuentras un médico sin metodología o encuentras un arquitecto sin método, sin sistema, y como que va improvisando sobre la marcha, y ahí para mí esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando tú tienes un método y además lo integras de tal forma, fíjate lo que te voy a decir ahora, integras el método de tal forma que hasta parece que estás improvisando, pero tienes una metodología que ya la vi,
Esto es como el artista marcial que ya no te das cuenta ni que está haciendo un arte marcial porque lo tiene tan interiorizado que no se para a pensar y ahora toca, ahora no toca, y ahora por aquí. No, no, simplemente hay un método que lo tiene súper interiorizado y con esa metodología interiorizada tú puedes ayudar a un montón de gente, ¿no? El hecho, cuando yo defiendo tanto y hablo tanto del método Diamond, es porque es un método extremadamente probado. Son ya muchos años, muchas empresas. En mi propia página web puede haber marcas archi reconocidas con las que hemos tenido la oportunidad, he tenido la oportunidad de trabajar, de hacer procesos de coaching, de dar formación, de hacer muchas cosas con ellos y personas ya a nivel individual, ya pues ni te cuento, ¿no? Y después ya también sesiones uno a uno. Y ese método se ha ido puliendo porque he ido trabajando mucho para que ese método hoy en día sea un sistema que te pueda ayudar a poder provocar cambios y ayudar a las personas a provocar cambios. Y cuando digo provocar cambios, para mí es importante que ese coach tenga ese método que ayude a otra persona a hacer lo más importante que tiene que hacer el coaching, que es ya no solo, lo voy a repetir varias veces, ya no solo que uno se dé cuenta, asuma responsabilidad, acepte el reto y se busque un buen coach. Ya no solamente eso. Es que además el coach le puede ayudar a hacer tres cosas que son fundamentales. Una, que le ayude ya no solo a darse cuenta de lo que le está molestando, que ya lo sabe, sino a diseñar un futuro que sea suficientemente esperanzador e inspirador como para desear un proceso de cambio. Entonces, primer punto que tienes que buscar, una persona que sea capaz de ayudarte a diseñar tu futuro inmediato, tu futuro más lejano, lo que sea, pero que te ayude a diseñarlo. Segundo, que te ayude a planificarlo, ¿no? Que tenga una estrategia de planificación, de programación y te acompañe en el proceso. Creo que esto es súper fundamental, ¿no? Que sea capaz de acompañarte en el proceso y de planificar contigo, de diseñar un futuro, de planificar y de acompañarte. Porque son tres cosas que tienes que tener súper claro. Y en ese acompañamiento que pueda pues, poner a tu disposición toda una, como te decía, toda una metodología, herramientas, sistemas y todo lo que tú necesitas para cambiar. Por eso creo profundamente, ¿no?, que el coaching vino a desafiar viejas formas de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a veces, de lo que, por lo menos como yo estoy viviendo la evolución del coaching desde que me encuentro a principios de los 2000 con el coaching y elijo capacitarme, mi primera formación fue en Argentina en esto de coaching. Y luego he ido viendo toda esta evolución, ¿no? He ido viendo cómo ha ido cabiendo o entrando en el gran saco del coaching un montón de cosas. Cosa que agradezco mucho porque así se arma un nuevo concepto. Pero si hoy me tuvieras que preguntar, oye, ¿qué es coaching con respecto a como yo definía coaching allá por los 2000? Yo creo que han cambiado muchas cosas. En aquel coaching, en aquellos momentos teníamos definiciones muy hermosas, ¿no? Muy románticas más que hermosas, muy románticas, ¿no? Rollo, pues es el arte de hacer que las cosas pasen, que yo sigo con esa frase todavía R que R, ¿no? Los que me seguís sabéis que siempre termino mis copies poniendo, pues, seguimos haciendo que las cosas pasen y cosas así, ¿no? Eh, Creo que eran, o aquella definición de coaching es el arte de diseñar futuro, que es cierto que tiene que ver con el arte de diseñar futuro, pero yo creo que hoy el coaching tiene que ver con una psicología aplicada y una, como diría mi buen amigo Carlos Herreros, una neuroplasticidad consciente e intencional, ¿no? Lo de intencional ya lo aplico, ¿no? Pero Carlos siempre dice, coaching es neuroplasticidad mental consciente. Neuroplasticidad mental consciente a lo que yo le añadiría intencional. Pero bueno, simplemente por aportar esa palabra que me parece que es muy interesante, ¿no? Que sea intencional, porque uno tiene que cambiar de forma intencional. Y cuando él habla, y lo defiendo mucho este concepto, hoy en día hay mucha ciencia y mucha evidencia de cómo el coaching está transformando la vida de millones de personas, es porque realmente se produce una neuroplasticidad, un cambio real, un cambio profundo, no solamente una intencionalidad de cambio, sino un cambio profundo, un cambio muy profundo. Claro, cuando uno produce un cambio profundo en su vida, inevitablemente salpica, ¿no? Y de alguna forma te digo lo que te estaba diciendo al principio. Uno de mis libros favoritos, yo reconozco que muchos de mis libros favoritos
pues son un poco raros en cuanto a que no son libros que se encuentran en una estantería normal y corriente. Um, el Talmud dice una frase hermosa. El Talmud dice, nada ha cambiado, solo yo he cambiado. Por lo tanto, todo ha cambiado. Híjole, vuelvo a escucharla, porfa. Nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Y con esto abrimos dos pequeños conceptos y despedimos esta reflexión de hoy. Eh, Todo cambia cuando yo cambio porque cambia el observador. Y al final, la realidad es algo que estamos percibiendo todo el tiempo e interpretando. Y si yo cambio y tengo una nueva forma de pensar, cambia la forma en la que observo las cosas. Fíjate, me ha venido a la cabeza ahora, ¿no? Mi libro favorito, que por aquí anda. Muchos me preguntan, últimamente me preguntan mucho, pero Pepe, ¿va a decir algún día cuál es tu libro favorito? Digo, lo he dicho un montón de veces. ¿Cuál es mi libro favorito? Es este, ¿eh? Este es mi libro favorito, la Biblia, mi libro favorito. Aquí está todo lo que necesitamos saber para vivir. Cuando se usa la palabra arrepiéntete, está muy mal traducida o muy mal interpretada. Arrepiéntete, si nos vamos al origen de la palabra, lo que está diciendo es cambia tu forma de pensar. Cuando yo leí esto la primera vez hace años, dije, no fastidia que en griego la etimología de la palabra arrepiéntete, arrepentíos, es cambia tu forma de pensar. Qué fuerte, dice, arrepiéntete y vete y no peques más, ¿no? Entonces se entiende así como un concepto muy religioso, pero es muy profundo. Dice, cambia tu forma de pensar, vete y no atentes más contra ti, o sea, o contra los demás. O sea, pero para que eso suceda, tienes que arrepentir. Es decir, hay que cambiar la forma de pensar. Y coaching ayuda mucho a ese cambio de forma de pensar porque es neuroplasticidad mental consciente e intencional. Qué potente eso. Por un lado, todo cambia porque yo cambié y mi observador, mi manera de ver el mundo, mis lentes con las que observo el mundo cambiaron, con lo cual el mundo es otro, porque yo lo observo distinto. Uno, dos. Voy ahora con la segunda. La segunda, inevitablemente cambian cosas también, ya no solamente porque mi interpretación sea otra, sino porque inevitablemente cambian cosas porque tus acciones cambian cosas. De repente te conviertes en el origen te conviertes en la causa de los efectos. ¿Ah? Mucha gente cree que son los efectos de las causas. Somos así porque me ha pasado esto, porque, no, querido, querida, somos la causa de nuestros efectos. Las cosas que nos pasan es porque algo hicimos o dejamos de hacer. Entonces, independientemente que haya cosas a nuestro alrededor, pero por eso una de las 10 creencias potenciadoras de la metodología, del método Daimon, habla de que tenemos la total y absoluta responsabilidad de todo cuanto nos sucede. Y yo sé que mucho, pasa siempre en los cursos, pero Pepe, ¿cómo vas a decir que yo tengo la responsabilidad de todo lo que me ocurre? Te interesa creerlo, te interesa instalar esa creencia porque esa te da el poder de solucionar cosas. Responsabilidad tiene que ver con la capacidad de tener tú el control, el poder de elegir lo que quieres cambiar. Por eso creo, defiendo de manera encarecida que coaching tiene el poder de transformar tu vida y el poder de transformar la vida de quien te rodea. No estoy hablando de que sea la gran respuesta. Para mí la gran respuesta a la humanidad y la gran respuesta que este mundo necesita no está en el coaching, no está en el coaching. Coaching es una metodología que te puede ayudar a cambiar. Para mí el poder transformador del ser humano es que el ser humano tuviera la sensatez de volver a conectarse con su creador. Ahí estaría la gran revolución del ser humano. Cuando nos hemos alejado tanto de nuestra fuente de creación, de Dios, de nuestro creador, nos hemos alejado tanto que estamos pagando consecuencias gravísimas. Creo que el cambio más profundo que un ser humano necesita es volverse a conectar con su creador, con la fuente de vida. Cuando eso suceda, querido, querida, cuando eso suceda, no te estoy hablando de religión, espero que me entiendas de corazón, que no te estoy diciendo que tires para ningún lugar, te estoy diciendo conéctate con tu creador. En alguna forma somos
somos hijos de lo más grande, ¿no? Es tan potente eso. Y esto es lo que nos puede dar un poder transformador, esto es lo que le daría un sentido profundo a tu vida. Cuando uno desde ahí ahora sí ve y busca metodologías para poder cambiar forma de pensar y poder hacer cosas, descubre que hay formas, filosofías, métodos sencillamente fabulosos. Pero recuerden, coaching y cualquier otra terapia solo son métodos, herramientas. Esas herramientas en manos de un ser humano enfermo solo provocará más enfermedad. Estas herramientas en manos de un ser humano sano provocará gente sana. Es como un arma en manos de un enfermo mental. Estamos viendo en los últimos tiempos lo que provoca. Cuando ya un enfermo mental no sabe dialogar, pues hace cosas con armas, porque no tiene perdió la capacidad del diálogo, porque la mentira no llega a poder ser defendida. Entonces, cuando no se puede defender la mentira, se dispara o se hace cualquier otro tipo de cosa. Pero qué hermoso cuando somos capaces de entender que un mismo cuchillo, lo que sea, un cuchillo o cualquier cosa así, en manos de una persona sana, pues puede hacer cosas maravillosas, puede esculpir ¿cómo se dice? Una figurita de madera o puede cortar unas carnes para poder comer, que eso, pues así somos, ¿no? El ser humano pero va a hacer cosas maravillosas, ¿no? Pero, y coaching es igual, coaching en manos de un desarmado, pues produce más desarmado. Y lamentablemente hay mucho desarmado por ahí con herramientas y con metodología. Pero pasa igual que con la oratoria y el poder de influencia. Cuando el poder de la oratoria y de poder impactar la vida de los demás a través de tu palabra cae en manos de una persona buena, impacta las vidas de los demás. Cuando cae en manos de un dictador o cae en manos de un político corrupto, pues sencillamente envenena las mentes de los demás, ¿no? Y son las mismas técnicas, créeme, cuando yo veo no voy a mencionar nombres, cuando veo políticos corruptos y veo a líderes, por llamarlos de alguna forma, de la historia, que han levantado guerras, han levantado naciones contra naciones, o han dividido sus propias naciones, o emanan odio cuando hablan, son las mismas herramientas que usaron seres llenos de luz. Porque al final es en manos de quién está todo eso. Por eso digo que el verdadero poder del cambio es mucho más profundo, pero cuando decides cambiar, te conectas, a partir de ahí cualquier cosa que caiga en tu mano puede ser extremadamente maravilloso. Bueno, me he desviado por ahí un poquito, no era mi intención hoy, pero ya sabes, como cuando me pongo a hablar yo no tengo nada delante, o sea, lo que me pongo es hablar con un par de ideas y sencillamente me gusta dejarme mucho fluir. A veces me dicen, ese estilo a mí no me mola. Digo, pues no me escuches, si esto es muy simple. Sí. Te digo lo de antes. Gracias a Dios hay tanta gente ya hablando de esto que ya tienes para elegir el que te guste a ti o la que te guste a ti. Así que, óyeme, que si te gusta, que te agradezco que me sigas si lo estás viendo en YouTube. Y todas estas cosas que dicen los que se lo saben hacer muy bien, ¿no? Que me sigas, que les den, ¿cómo se dice? Que le dé a la campanita, que me dejes un comentario. Eso sí te lo agradezco, pero porque al final también es una forma de yo sentir el agradecimiento, ¿no? Mucha gente me dice cuando me ve, Pepe, gracias, vaya vídeo que sube. Digo, tío, pónmelo en el YouTube, no sé, compártelo, di algo. Y invita si quieres gente a que pueda participar de este canal. Un canal que ahora le estoy metiendo un poquito más de caña. Sabéis que llevo muchos años en esto, son ya 30 y pico ya años metido en esta profesión. Y recién ahora estamos empezando a dar un poquito más fuerte a las redes sociales. Siempre miré para otro lado en ese sentido. Pero ahora en estos tiempos, pues te puedo pedir eso, que dejes un me gusta, un comentario. Si el comentario es para decir algo que no te mola, pues no me importa tampoco. O sea, yo puedo aceptar que no le puedo gustar a todo el mundo, ¿no? Pero ni la Coca-Cola tiene esa pretensión, ¿eh? Así que, óyeme, que gracias por tu tiempo, que ojalá nos crucemos en algún momento, nos podamos dar un abrazo, ojalá y yo pueda ser también una pequeña palanca en tu vida en cuanto a tu proceso de cambio. Y ojalá también tú puedas ser para mí eso, ¿no? Al final crecemos juntos y yo creo que esta es la gran clave, ¿no? Que seamos capaces de entender que nos necesitamos, que nosotros siempre será mucho más grande que yo. Querido, querida, que me enrollo, que hoy me he puesto así como muy espiritualillo. Cuídate mucho, que seguimos haciendo que las cosas pasen, que coaching tiene un poder increíble de neuroplasticidad, de cambiar, de que tu estructura mental cambie, podamos interpretar las cosas de otra forma
Pero lo más hermoso que tiene el coaching es que cuando tú cambias, cambian muchas cosas a tu alrededor. He visto tantos cambios de tantas personas en todo este tiempo y seguiremos, ¿eh? Seguiremos porque la visión y el propósito de mi vida es seguir despertando, seguir molestándote lo suficiente para que te cuestiones. ¿Cuál es el siguiente cambio? Liderazgo es simple y es ahora. Un abrazo muy grande. Cuídate mucho y para adelante.